Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo que va a exponer un poquito sobre los conceptos jurídicos fundamentales. Nosotros somos, bueno, nos vamos a presentar, mi compañera Lía, mi compañera Nicole, mi compañero Josué, mi compañera Laura y por supuesto mi persona, Brigel. Eh, en este tema vamos a tocar los siguientes puntos. Como punto uno tenemos sobre los conceptos y denominaciones. En el punto 2 tenemos el hecho y acto jurídico. Seguidamente, la relación jurídica, sujeto de derecho, el derecho subjetivo, la clasificación, el deber jurídico y la sanción. Ahora vamos a empezar con la exposición con mi compañera Laura. Buenos días, compañeros, buenos días, estudiantes. Bueno, yo les voy a explicar acerca de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, estos son instrumentos imprescindibles, se podría decir, del jurista y del legislador para pensar y también para resolver, ¿no? Cualquier problema jurídico que se le presente al realizar un análisis de las normas establecidas en las leyes y cuerpos legales. En estos conceptos, bueno, se contienen elementos constantes y necesarios en todo lo relativo al sistema o normas que contengan presupuestos jurídicos, lo que se resume en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos, por lo que algunos autores, bueno, han creado una lista, ¿no? De los que ellos consideran los conceptos jurídicos fundamentales. Por ejemplo, Hans Kelsen, por ejemplo, nos dice que enumeró como conceptos jurídicos fundamentales el hecho ilícito o antijurídico, la sanción, el derecho subjetivo, el deber jurídico, el sujeto de derecho o persona jurídica y la responsabilidad jurídica. Bueno, en tanto denominaciones jurídicas fundamentales, eh, Eduardo García bueno, define los conceptos o definiciones jurídicos fundamentales eh, o esenciales, llamados también categorías jurídicas, como las categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría imposible entender un orden jurídico cualquiera. Se podría indicar como conceptos o denominaciones jurídicos fundamentales a las consecuencias del derecho, los sujetos de derecho o personas jurídicas, los objetos de derecho, formas de conducta jurídicamente reguladas. En vista de tener detallados algunos conceptos jurídicos fundamentales, a continuación se resumen en algunos de ellos. El supuesto jurídico, por ejemplo, entendemos como supuesto jurídico eh, a la hipótesis en la cual se realiza depende de las consecuencias establecidas. Y eso. Bueno, sí, ahora mi compañero. Bueno, doctora, seguidamente yo les voy a explicar un poquito sobre qué son los hechos y los actos jurídicos. Sobre hechos jurídicos tenemos, ¿no? Esta se clasifica o sea, tenemos la clasificación de un hecho jurídico, la clasificación de los actos jurídicos y el concepto de lo que es, ¿no? Un poco de hecho jurídico. Como hecho jurídico tenemos, ¿no? Este, como sabemos, es todo acontecimiento que va conforme al ordenamiento jurídico. Esta se produce al nacimiento, a la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Todo eso nos dice en el artículo 257 del Código Civil y Comercial. Se los llama también hechos jurídicos a todos los acontecimientos que tienen la virtualidad de ser causa productora de relaciones o situaciones jurídicas. Bueno, siguiendo con la clasificación de los hechos jurídicos, estos se clasifican en hechos naturales y en hechos humanos. Cuando hablamos de hechos naturales, decimos, ¿no? Que son aquellos acontecimientos naturales o accidentales, productos de la fuerza de la naturaleza, en los que no ha intervenido el hombre, pero este ha producido lo que es un efecto jurídico. Como ejemplo, podemos poner el nacimiento y la muerte de una persona humana. También la destrucción por granizo de una cosecha, donde no interviene el ser humano. Son cosas de la naturaleza,
pero esto se convierte, ¿no? Como dije anteriormente, en un hecho jurídico. Sobre los hechos humanos. Estos son aquellos que ha intervenido, ¿no? El hombre para su realización, para que acontezca este hecho jurídico. También se divide en dos actos voluntarios e involuntarios. Cuando hablamos de actos voluntarios, estos están definidos en el artículo 260 del Código Civil y Comercial como los ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Y estos se manifiestan por un hecho exterior. Cuando hablamos de actos involuntarios, estos son establecidos por el artículo 261 del Código Civil y Comercial. Se le dice, ¿no? Que este es voluntario por falta de discernimiento. Eh, el acto de o sea, sería el acto de quien al momento de realizarlo está privado de la razón, el acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años y el acto lícito de una persona menor de edad que no ha cumplido los 13 años. Continuando con la exposición, doctora, siguiendo con los elementos de la relación jurídica, tenemos lo que es el negocio jurídico, ¿no? En este podemos señalar que el carácter de la relación jurídica está generalmente determinado por la índole del hecho que tiene por causa, el acontecimiento o acto que le da origen. También tenemos lo que es la situación jurídica, y cuando hablamos de esta nos referimos a las personas que realizamos constantemente relaciones jurídicas y estas nos generan un cúmulo de derechos y obligaciones. A su vez, según el momento de nuestra vida, desempeñamos un determinado papel en lo que es la sociedad, como ciudadanos o extranjeros, como menores de edad o mayores de edad, también como hijos bajo la responsabilidad parental o como padres con la responsabilidad parental, ¿no? Sobre nuestros hijos, esposos, profesionales y eso. Y esto da origen a diversas relaciones políticas, civiles, de familia. Y esto nos dice, ¿no? Que constituyen lo que son las relaciones jurídicas con distintos derechos y deberes. Gracias. Bien, buenas tardes. Pues, siguiendo, podemos hablar de sujeto de derecho. Cuando nos referimos a sujeto de derecho, es, eh, es la persona humana o jurídica destinataria de normas jurídicas y titular de los derechos y o deberes que ellas regulan. Cuando hablamos de persona humana, la persona humana concebida puede adquirir derechos y obligaciones a condición de que nazca viva. Cuando nos referimos a persona jurídica individual, este concepto está dirigido a la persona humana, al hombre con personalidad jurídica, al ser biológico que puede ser susceptible de obligaciones y derechos. Nuestro presente Código Civil vigente define a las personas como naturales a todos los individuos de la especie humana. Tanto así que en su artículo 1 nos señala el comienzo de la personalidad en su parágrafo primero. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. En su parágrafo 2, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle y para ser tenido como persona basta nacer con vida. Con vida se presume, salvo la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. Cuando nos referimos a persona jurídica, las personas jurídicas son entidades compuestas por personas humanas. Se trata de agrupamiento de personas físicas que actúan mediante representantes, sometidos a una autoridad con vínculo generado por una finalidad común, que cuenta con un patrimonio y una estructura jurídica. La persona jurídica colectiva son agrupaciones de hombres a los que el derecho reconoce capacidad jurídica. Son entes creados con formalismos legales, que le otorgan personalidad jurídica, haciéndolos susceptibles de derechos y obligaciones, con patrimonio propio y razón de existencia definida, integradas por dos o más personas naturales. En nuestro presente Código Civil, en su artículo 52, en numeración general, nos señala, son personas colectivas, el Estado boliviano, la Iglesia Católica, los municipios, las universidades y demás entidades públicas con personalidad jurídica, política y las leyes. En el 2 nos señala las asociaciones mutualistas, gremiales, corporativas, asistenciales, benéficas, culturales en general,
educativas o religiosas, deportivas o cualquiera que otras con propósitos lícitos, así como también las fundaciones. Entonces podemos llegar a definir que la persona humana es aquella persona que no somos nosotros, somos personas que hemos nacido y tenemos nuestros derechos. Cuando nos referimos a persona jurídica, podemos que es un agrupamiento de personas. Posteriormente va a proseguir mi compañero. Derecho subjetivo. Consiste en la facultad de una persona de exigir a otra el cumplimiento de un determinado deber y en caso de que ésta no la cumpla, puedes reclamar una sanción en contra del responsable, así como también puede exigir a otras personas el cumplimiento de los deberes genéricos, de respetar los derechos propios como la vida, la libertad, la propiedad. El derecho subjetivo genera la facultad de exigir el cumplimiento de aquel determinado deber o normas jurídicas. Quien tiene un derecho lo tiene siempre enfrente a otros sujetos. Tiene la obligación o satisfacer o por lo menos respetar aquel derecho. Varias han sido las teorías que se han elaborado para explicar el derecho subjetivo. Eh, Vamos a abarcar en la teoría de la voluntad, que según para Bernardo Winchell, depende de la voluntad del sujeto de poner en marcha el mecanismo que el ordenamiento le otorga. La teoría del interés, según Rodolfo Bon, afirmó que los derechos son intereses jurídicamente protegidos. Habla del interés del sujeto que lo ejerce, y en sentido económico, como la responsabilidad o incluso el honor. La teoría ecléctica nos dice que todo lo que se considera un bien subjetivamente se convierte en un interés. Y en la teoría negativista, según León Duguid, niega la existencia del derecho subjetivo, afirmando que el hombre no tiene derechos, la colectividad tampoco los tiene, pero todo individuo tiene en la sociedad una cierta función que llenar, una cierta tarea que ejecutar. No puede dejar de cumplir esa función, de ejecutar esa tarea, porque de su obtención resultaría un desorden o cuando menos un perjuicio social. Todos los actos que realice para cumplir la misión aquella que le corresponde, en razón del lugar que se ocupe en la sociedad, serán socialmente protegidos y garantizados. La teoría normativista de Hans Kelsen pretende encontrar la esencia del derecho subjetivo haciendo un análisis de su aspecto puramente normativo y formal, llegando a la conclusión de que este no difiere del derecho objetivo. El derecho objetivo queda reducido a la misma norma. Prosiguiendo, mi compañera va a continuar. Cuando hablamos de clasificación de derechos subjetivos públicos y privados, una de las más importantes clasificaciones que se han formulado de los derechos subjetivos es la que se basa en el criterio de la personalidad del sujeto titular del derecho, confrontando con sujeto pasivo o titular del deber jurídico. Esta a su vez reconoce subdivisiones. Podemos hablar de los derechos subjetivos públicos. Presuponen una relación en la que uno de los sujetos es el Estado, ya sea como sujeto activo o como sujeto pasivo, que ejerce su imperium, que actúa como poder público realizando actos de gobierno o funciones de administración. Otro, el derecho subjetivo privado. Son derechos que tienen las personalidades físicas o jurídicas y el Estado, actuando como persona de carácter privado, que se da en las relaciones jurídicas en que participa. Cuando hablamos de derechos absolutos, son aquellos derechos que pueden ser ejercidos frente a la totalidad de las personas, quienes tienen el deber genérico de respetarlos. Los derechos de las personas están estipulados en la Constitución Política del Estado y el Código Civil. Cuando hablamos de derechos reales, son los que comportan para el titular la facultad de actuar sobre la cosa dentro de los límites normativos y para las demás personas. Como ya mencioné, está ahí nuestro presente Código Civil y la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de derechos intelectuales, son aquellos que implican para el titular la facultad de usar, gozar y disponer de una creación mental, por supuesto exteriorizada. Y para toda otra persona, el deber de abstenerse de perturbar el ejercicio de dicha facultad por el titular. Derechos relativos. Son aquellos derechos que se ejercen frente a un sujeto pasivo,
que está individualizado, obligado a realizar una prestación de dar, hacer o no hacer. Estos se dividen en derecho de familia, son aquellos derechos extrapatrimoniales que una persona tiene frente a otra, con la que posee un vínculo familiar. Los derechos creditorios son los derechos personales o creditorios. Son aquellos por los cuales el titular o sujeto activo se encuentra facultado para exigir del sujeto pasivo el cumplimiento de un comportamiento consistente en una prestación de dar, hacer o no hacer, de tipo patrimonial, a fin de satisfacer el interés lícito acordado. Cuando hablamos de la defensa de los derechos y la acción procesal es el mecanismo que tiene que ponerse en marcha necesariamente para obtener cumplimiento coactivo del deber jurídico, o en caso que no sea ya posible la aplicación de la sanción. Y como aplicación de la sanción en nuestra normativa podemos citar al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal. Posteriormente va a continuar mi compañera. Bueno, el deber jurídico. Bueno, esta es una obligación implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Por lo tanto, este deber restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico en contrapartida. Existirá deber jurídico siempre en el cumplimiento de la norma correspondiente, implique algún tipo de sanción o castigo. Bueno, los elementos del deber jurídico están formados por tres elementos, que serían el sujeto, objeto y vínculo jurídico. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, los elementos serían los siguientes: sujetos. El sujeto activo corresponde con el acreedor y el sujeto pasivo corresponde con el deudor, persona que tiene que cumplir el deber jurídico correspondiente. Bueno, tanto en clasificación de los deberes jurídicos, existen varios modos de clasificar los deberes jurídicos. Eh, bueno, en estos se podría distinguir el deber jurídico positivo y el deber jurídico negativo. Las conexiones con el derecho subjetivo. Eh, bueno, este es uno de los conceptos fundamentales en el derecho. En la tradición del derecho continental, se utiliza el mismo término derecho para referirse tanto a la ley o al sistema jurídico, al cual suele denominarse también eh, como derecho objetivo, como para referirse a las facultades, pretensiones, poderes, etcétera. Eh, Eso es todo, compañeras. Ahora, doctora, continuando con los términos del tema, vamos a hablar sobre la sanción. El término de sanción se utiliza en el ámbito jurídico con dos significados. En un sentido técnico propio del derecho constitucional, se denomina sanción al acto en el que el rey o gobierno perfecciona la ley, manifestando su acuerdo con el contenido del texto y su voluntad de que se integre el ordenamiento jurídico. En el primer significado podemos decir que sancionar una ley significa, este punto de vista, reconocerla válida en el plano del derecho y es la productora de efectos jurídicos. Su segundo significado sería que la sanción es un acto obligatorio, necesario para la perfección de la ley, tanto así que el texto normativo todavía no sancionado no es ley, sino un proyecto de ley. Ahora, continuando con el siguiente concepto, serían las propiedades de la sanción. La sanción no es un efecto primario de las normas jurídicas, sino un efecto derivado y secundario. Las normas jurídicas se caracterizan por la imposición de deberes y la perdón, y la correlatividad atribución de derechos.
Solo en el caso de que falle esta estructura se impondrá la sanción. La sanción jurídica presenta unos rasgos distintivos que la hacen singular respecto al resto de sanciones que pueden imponerse en otros códigos normativos. Estos pueden ser moral, usos sociales, normas religiosas, reglas del juego, etc. Así, las sanciones jurídicas se distinguen por su especial rigor y grado de formalización. Están socialmente organizadas, cuentan con la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza y también disponen de órganos específicos de imposición. Ahora hablemos de la coacción. ¿Qué es la coacción para el derecho? Es un delito un delito de coacciones se comete cuando una persona impide a otra con violencia a hacer lo que la ley no prohíbe o cuando cuando la persona que lo efectúa no quiere. Este puede ser justo o injusto. La coacción también es el delito contra la libertad de las personas que afecta la voluntad de la víctima, obligándola a hacer o no hacer o tolerar alguna cosa. Esto no significa que la voluntad sea nula, sino que queda restringida a la acción más pequeña. Pasando al siguiente término, que es la clasificación de sanciones. Esta clasificación de sanciones la podemos dividirla en dos, que son las sanciones penales y las sanciones civiles. Las sanciones penales se les suele atribuir según la política penal seguida con diferentes fines, como puede ser el castigo del delincuente, su corrección, la prevención en general y especial, la pena de muerte, la multa, prisión, etc. En nuestro derecho, por ejemplo, solamente es con el fin de prevenir. Las sanciones civiles suelen reducir a un acto coactivo típico, como puede ser la ejecución forzosa de bienes del deudor, la declaración de nulidad del acto, el pago de una indemnización, el desalojo de un inmueble, etc. Ahora hablemos sobre la pena. La pena es un tipo de sanción exclusiva del derecho penal, prevista en el Código Penal e impuesta por el juez competente. Esta es la consecuencia jurídica del delito y se puede definir la pena como la privación de un bien impuesta en virtud de un proceso responsable de una infracción prevista por la ley. El fundamento de la pena no es otro que la necesidad de contar con un medio de represión impredecible en el orden correcto del mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una buena comunidad. Y por último tenemos a la sanción premial. La sanción premial es una sanción positiva o técnica de gratificación que opera como un posible mecanismo incentivador de aquellas conductas que el legislador pretende promocionar. El término de premio o recompensa lo miramos por otra parte. Lo llamamos sanción premial para distinguirlo de la sanción negativa, pero realmente no es una sanción. Es considerado aparte, por lo que se le llamará sanción solo al que haga inobservas- inobservancia de una norma, en lo que la recompensa o premio está dentro del género de las medidas jurídicas, más no de la sanción. Bueno, doctora, con esto habríamos terminado el tema. Les agradecemos de antemano por escucharnos.